programa de hoy, diputados aprueban legalización del aborto en Argentina. El Papa pide esfuerzos para conservar la presencia cristiana de Siria e Irak. Además, profundizaremos sobre el año de San José establecido hace poco por el Papa. Cerrando la semana y con el gusto de que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Iniciamos el programa con una lamentable noticia, y es que la mayoría de los diputados argentinos aprobaron la legalización del aborto en el país. Conozcamos los detalles. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este 11 de diciembre, con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, el proyecto de legalización del aborto, llamado media sanción, que ahora será discutido en el Senado. Como se recuerda, el proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto fue elaborado por los Ministerios de Salud y de Mujeres, Géneros y Diversidades en coordinación con la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Durante el debate por esta disposición, desde el bloque Provida, varios diputados expresaron que en el vientre materno no hay un fenómeno, sino una vida, y que la prueba más contundente no es jurídica, ni científica, y ni siquiera ética, sino que la prueba más fuerte es el amor de la madre y el hijo que lleva adentro. Asimismo, señalaron que la solución no es cegar vidas humanas y que es impugnable y perverso que se apele al aborto como método anticonceptivo. En esa línea, argumentaron también que la Cámara debe abocarse a fortalecer la familia, además de facilitar la adopción prenatal y alentar la concepción responsable. Cabe resaltar que el proyecto de legalización del aborto fue presentado por Alberto Fernández el 17 de noviembre como parte de sus promesas electorales. El texto propone el aborto hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de invocar causales. En ese sentido, a partir de ese plazo, se puede invocar la causal por violación y basta con la solicitud y declaración jurada de las mujeres sobre los 16 años de edad. Recordamos que este proyecto de ley proabortista es del presidente Fernández y lamentablemente ya ha recibido la media sanción en la Cámara de Diputados. Falta el trámite y la controversia en el Senado, por supuesto. Argentina tiene grandes problemas, lo conocemos todos, a los que una persona con mediana capacidad de gestión se enfrentaría primero. Pero el aborto demuestra el señor Fernández que verdaderamente es una de sus prioridades. Una prioridad particularmente escandalosa para alguien que se presenta como católico ante el público. En efecto, él visitó la Santa Sede antes de iniciar su mandato, comulgó en la Santa Sede y regresando a Argentina, de las primeras cosas que ha impulsado ha sido esta normativa por el aborto. A comparación del señor Biden también, que se presenta como un católico público y también impulsa leyes del aborto hasta el momento del parto. Está claro cuáles son las prioridades de este tipo de políticos, entre comillas, católicos. Lo que a veces no está tan claro es cuál es la respuesta de la Iglesia para evitar el escándalo terrible que causan estas personas entre la feligresía. Qué pena y qué lamentable que se hable de avanzar y de democracia en un país aprobando el aborto, que no es nada menos que el asesinato de un indefenso en el vientre de su madre, un ser inocente que no tiene cómo defenderse. Qué perverso también que se quiera tomar el aborto como un método anticonceptivo y que sea hasta las 14 semanas de gestación. No estamos hablando de un objeto, señores, estamos hablando de un ser humano como nosotros. Nuestras oraciones por todas las autoridades, los senadores, para que Dios los ilumine en la decisión que van a tomar, y también por todos aquellos jóvenes y personas pro vida que están luchando en Argentina y que estamos seguros que no callarán su voz hasta que sea escuchada y que realmente se defienda la vida. Ahora nos vamos hasta Roma, donde está nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos informará sobre la preocupación del Papa sobre la situación en Siria e Irak. Adelante, Miguel. Hola amigos, la situación en Siria y en Irak, y en concreto la situación de las comunidades cristianas de estos dos países de Oriente Medio marcados por años de guerras y por la acción terrorista de organizaciones como Estado Islámico o Al-Qaeda, sigue preocupando al Vaticano y al Papa Francisco. El pontífice emitió un mensaje de vídeo para inaugurar el encuentro online sobre la situación en estos dos países árabes.
En un mensaje de vídeo emitido en la apertura del encuentro online sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak, organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y en el que han participado 50 organizaciones católicas y autoridades eclesiales de la región, el Papa Francisco subrayó que hay que hacer lo posible para que la presencia cristiana en estas tierras continúe siendo lo que siempre ha sido, un signo de paz, de progreso, de desarrollo y de reconciliación entre personas y pueblos. El pontífice reconoció sentirse preocupado por las personas que han tenido que dejar sus casas para huir de los horrores de la guerra a la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y sus seres queridos. De forma particular, el Papa piensa en los cristianos obligados a abandonar los lugares donde nacieron y crecieron, donde se desarrolló y enriqueció su fe. Y por otro lado, en un mensaje difundido en su perfil de la red social Twitter, el pontífice hizo un llamado a continuar trabajando para que se extienda el respeto a los derechos humanos. Todos estamos llamados a contribuir con determinación para que se respeten los derechos humanos fundamentales de cada persona, dijo el Papa Francisco en el mensaje difundido en su perfil de la red social Twitter. Este mensaje del pontífice se hizo público con motivo del 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. El Papa recordó la enseñanza de Jesús expuesta en el Evangelio de San Mateo para destacar la importancia de respetar los derechos humanos de las personas invisibles, es decir, de los muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos. Además, el Vaticano publicó la primera edición completa de su Código Penal. El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos publicó la primera edición completa del Código Penal Vaticano, que recoge la legislación actual y resume la historia de 90 años de la Ley Penal del Estado de la Ciudad del Vaticano. Monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, es el encargado de editar esta edición completa del Código Penal del Vaticano, que se ha publicado en italiano en la Librería Editorial Vaticana. Por el momento esta es toda la información desde el Vaticano. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Ahora nos conectamos con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre el año de San José establecido por el Papa Francisco desde este 8 de diciembre que pasó hasta el 8 de diciembre de 2021 y en el que se podrá obtener indulgencias. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un gusto nuevamente estar con ustedes mientras va avanzando este tiempo de Adviento. El Papa nos ha sorprendido con un año de San José. Y digo nos ha sorprendido porque aquellos hermanos que nos siguen a través de EWTN recordarán los anteriores años especiales que el Papa Francisco y que otros pontífices anteriormente, el Papa Benedicto XVI, San Juan Pablo II, convocaron, ¿no? Y que son estos años que son anunciados con cierta anticipación y en algunos casos con mucha preparación. Recuerden ustedes el año de la misericordia, por ejemplo, cómo se supo casi un año con anticipación de la necesidad de este año y el Papa preparó misioneros de la misericordia que iban a todo el mundo, ¿no?, a ofrecer la confesión con la potestad de perdonar pecados que estaban reservados al obispo, como el aborto, por ejemplo. Y sin embargo, este año el Papa lo ha convocado sorpresivamente. Ha aprovechado una fecha muy bonita, por supuesto la Inmaculada Concepción, pero también la coincidencia con los 150 años de que un Papa, en este caso fue el Beato Pío IX, el Pío IX, que proclamó la consagración de toda la Iglesia Católica al patronazgo de San José. San José es el gran patrono de la Iglesia Católica y al cumplirse 150 años de esta proclamación, el Papa Francisco ha publicado esta carta apostólica Patris Corde, es decir, corazón del Padre, para comparar un poco el momento histórico que se vivió en aquella ocasión. El Papa Pío IX proclamó el
el patronazgo de San José en un momento extremadamente crítico para la Iglesia, ¿no? Había pasado la unificación italiana, la creación del Estado italiano, que había sido liderada por una fuerza extremadamente masónica y anticatólica, ¿no? Garibaldi, Cavour, todos los grandes líderes de esta unificación eran profundamente anticlericales, ¿no? Y profundamente anti la Santa Sede. Y este conflicto llevó a la supresión del Concilio Vaticano I, al el Papa terminar prisionero en el Vaticano, y en consecuencia las perspectivas para el futuro para toda la Iglesia no eran buenas. Y por esa razón el Papa Pío IX consideró que era un momento extremadamente dramático para la Iglesia y que era el momento de traer esta fuerza especial que tiene San José para la protección de la Iglesia. Estamos viviendo tiempos muy inciertos, por supuesto, no solamente para la Iglesia, sino para todo el mundo. Polarización, el COVID, las consecuencias para el futuro de la economía y de la salud de todo el mundo. Y esto mueve al Papa a tomar este gesto. Es, como digo, sorpresivo. Por ahora podemos comenzar rápidamente. Los fieles tenemos que leer la Carta Apostólica. La Carta Apostólica es breve, es hermosa, está en un lenguaje muy sencillo, está accesible gratis en internet, en la página del Vaticano o en la página de ASI Prensa. Y además tenemos que comenzar a lanzar a nivel eclesial en nuestras comunidades, y esta es una responsabilidad en particular, no exclusivamente, pero en particular para los varones católicos, de lanzar iniciativas a lo largo de todo este año, que comenzó el 8 de diciembre y que va a durar hasta el 8 de diciembre de 2021. Entonces, es un gran momento de la Iglesia, un gran momento para iniciativas del laicado católico, especialmente el laicado católico masculino. Veamos qué somos capaces de hacer con la convocatoria de este año de San José. Los dejo como siempre en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Papa Francisco nombra obispo castrense de Colombia, Monseñor Víctor Manuel Ochoa. Además, arzobispo explica por qué Joe Biden no debe recibir la comunión. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Hace unos días el Papa Francisco nombró a Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, hasta ahora obispo de Cúcuta en la frontera con Venezuela, como nuevo obispo castrense en Colombia. Por ello estamos conectados con el propio Monseñor Ochoa, a quien felicitamos por este nombramiento y le damos la bienvenida al programa. Monseñor, es un gusto que pueda estar con nosotros. Muchas gracias a ti y un cordial saludo a todos los amigos de WTN, a todos los que siguen este importante canal católico en América Latina y en los Estados Unidos, también en otras partes del mundo. Monseñor, por muchos años hemos informado sobre la gran labor que usted ha realizado en Cúcuta. ¿Cómo recibe ahora este nombramiento y a qué se debe este cambio? Sí, es un reto que el Papa Francisco me pone al nombrarme pastor de esta iglesia particular que atiende a las Fuerzas Armadas de Colombia, casi 480,000 personas que conforman las fuerzas, sus familias y el personal administrativo. Yo creo que el Papa ha querido dar un paso más en la defensa y construcción de la paz. El Papa es consciente que la paz de Colombia pasa necesariamente a través de la evangelización y el aporte que las fuerzas militares aportan en este país. Ha sido un campo de trabajo privilegiado para la acción de la Iglesia. Hay un buen grupo de sacerdotes, más de 160, y otro grupo de sacerdotes diocesanos de distintas diócesis que atienden a los militares. Hay también un crecido número de laicos y de personas empeñadas en la evangelización. Creo que es el reto que el Papa Francisco me pone a mí en este momento bien particular. Consideró que yo podía hacer ese trabajo y pues, como hijo de la Iglesia y en obediencia acepto ese encargo que él me entrega.
Por otro lado, ¿nos podría contar para cuándo está programado que usted tome posesión del obispado castrense? Y en ese sentido, ¿qué mensaje le daría a todos los militares que usted servirá como pastor? Esperamos tomar posesión en los últimos días de enero o en los primeros días de febrero. Estamos decidiendo todavía la fecha precisa de la posesión. Sí, he presentado un saludo afectuoso y cordial a todas las fuerzas militares de Colombia, a todos sus componentes, también a la Policía Nacional, que hace parte del ordinariato, y pues los he invitado a caminar siempre en la fe, como lo han hecho hasta ahora. Es una presencia fuerte, la presencia de la Iglesia en los distintos campos, en las distintas parroquias y capellanías y en los distintos grupos de evangelización de los cuales dispone la diócesis castrense en Colombia. Tenemos una presencia pastoral muy fuerte gracias al trabajo de Monseñor Fabio Suescún, que pues ha hecho casi por 20 años este servicio, y tenemos que continuar en esa línea pastoral de fuerza y de trabajo con los hombres en armas de Colombia. Finalmente, Monseñor, ¿qué mensaje le deja a todos aquellos dentro de la diócesis de Cúcuta y a todos los migrantes que usted ha ayudado? Sí, es una realidad dolorosa, difícil. Hemos tratado de ser aquí en Cúcuta servidores de la caridad. Hemos tratado de vivir la caridad de Cristo con los colombianos retornados y con los emigrantes venezolanos. Los exhorto y los invito a continuar en esa línea y en esa tarea evangelizadora que es bien importante hoy, para acoger, para ayudar, para proteger a los emigrantes que llegan a nuestro país. Monseñor Manuel Ochoa Cadavid, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias. Un saludo a ti y a todos. Gracias nuevamente, Monseñor. Por otro lado, en Estados Unidos, el arzobispo emérito de Filadelfia explicó por qué el presidente electo Joe Biden no debe recibir la comunión. Veamos. El arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, explicó las razones por las cuales el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, no debe recibir la Eucaristía. En su artículo titulado El señor Biden y el asunto del escándalo, Monseñor Chaput resaltó que cuando los obispos públicamente anuncian su voluntad de darle la comunión al señor Biden sin enseñar claramente la gravedad de que él facilite el mal del aborto y su aprobación de relaciones del mismo sexo, hacen una grave falta al servicio debido a sus hermanos prelados y su pueblo. Y es que en una reciente entrevista, el arzobispo de Washington, cardenal Wilton Gregory, anunció que no le negará la Sagrada Comunión al presidente electo de los Estados Unidos. Aunque Monseñor Chaput no hizo referencia de Monseñor Gregory en su texto, argumentó que el próximo mandatario de Norteamérica, Joe Biden, ha demostrado con sus acciones que no está en plena comunión con la Iglesia Católica y que a pesar que en su defensa sí ha protegido muchas cosas y asuntos que sirven al bien común, ha dicho que seguirá avanzando esas mismas políticas como presidente y que por lo tanto no debe recibir la Santa Comunión. En esta línea, el arzobispo emérito de Filadelfia concluyó su mensaje resaltando que este es un asunto de única responsabilidad de los obispos ante el Señor por la integridad de los sacramentos, así como el acuciante asunto de la preocupación pastoral por la salvación de un hombre. Los mayores enemigos de la Iglesia son los falsos católicos y Monseñor Chaput nos recuerda también los miembros de la jerarquía que los avalan o respaldan de alguna manera. Ante un político que hace gala de su fe católica como el señor Biden, pero que a la vez impulsa políticas del aborto hasta el momento del parto y de persecución a instituciones religiosas que no estén de acuerdo con este tipo de políticas, la Iglesia necesita una postura unánime. A eso llama Monseñor Chaput a todos sus hermanos obispos, haciendo referencia, sin decir el nombre, al arzobispo de Washington, el flamante cardenal Wilton Gregory, que dice que él le dará la comunión a Biden, al parecer para tener una mejor relación de trabajo con él. Pero si para tener esa relación de amistad con un obispo debo recibir
y beber y comer mi propia condenación porque no soy digno y el obispo no me llama la atención, entonces verdaderamente mejor no tener esa amistad y mejor que todo esté muy claro por el bien, ante todo, del señor Biden, que es una persona bastante mayor y que con ese cargo de conciencia va a comparecer ante el tribunal de Dios. En otros ámbitos, les contamos que el Vaticano publicó 3 nuevas instrucciones para los institutos de educación superior. Recientemente, la Congregación para la Educación Católica publicó 3 nuevas instrucciones sobre la afiliación, agregación e incorporación de los institutos de estudios superiores. Dichas disposiciones se basan en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, publicada el 8 de diciembre de 2017, la cual enuncia los criterios fundamentales para la renovación y el relanzamiento de la contribución de los estudios eclesiásticos a la Iglesia en salida misionaria. Entre los criterios, la Veritatis Gaudium señala la necesidad urgente de crear redes entre las distintas instituciones que en cualquier parte del mundo cultiven y promuevan los estudios eclesiásticos y activen con decisión las oportunas sinergias. Además, cada instrucción enumera normas generales o comunes y específicas para los estudios eclesiásticos, principalmente para las facultades de Teología, Derecho Canónico y Filosofía. Cabe mencionar que la Congregación para la Educación Católica recalcó que la agregación de un instituto, que se distingue de la afiliación y de la incorporación, es la unión con una facultad eclesiástica, con el objetivo de conseguir los grados académicos correspondientes del primer y segundo ciclo, es decir, el bachillerato y la licencia. Hace poco el conocido grupo católico peruano Los Ascoy lanzó su nueva canción Navidad Blanca como un homenaje a la tradición que existe en muchos hogares del mundo de hacer un pesebre o Belén esperando la llegada de Jesús. Para darnos los detalles sobre este tema, están conectados con nosotros Los Ascoy, a quienes le damos la bienvenida al programa. Amigos, es un gusto que estén aquí. No, el gusto es para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, cómo se inspiraron para hacer el tema Navidad Blanca y qué buscan transmitir en él. Ya desde que somos ahora Los Ascoy, la composición la hacemos entre los tres. Queríamos buscar una nueva canción de Navidad. Durante años hemos venido cantando No hay Navidad sin Jesús. Y ahora esta Navidad Blanca para este tiempo nos pareció preciso porque es un homenaje al pesebre, a esa linda costumbre que tenemos las familias cristianas de armar un pesebre en casa. Y es un homenaje especialmente para don Lucho, mi suegro, que partió al cielo el año pasado y que era nuestro artesano, ¿no?, del pesebre familiar. ¿Y cómo lograron hacer posible la grabación de este tema y el videoclip? ¿Qué ha significado para ustedes este proyecto? Bueno, este videoclip lo grabamos aquí en casa, debido a toda la coyuntura no pudimos salir, así que lo hicimos aquí en casa, en la sala, le pusimos una pantalla verde y tratamos de hacer toda la magia a nivel audiovisual posible. Y bueno, trabajamos bajo el concepto de oscuridad a luz, ¿no? Siempre él menciona de que las canciones tienen 3 elementos, que son melodía, armonía y ritmo, y tratamos que la parte audiovisual sea un cuarto elemento que sume un poco a toda la idea y el sentido de la canción. Sí, esta canción fue totalmente made in home, porque no solamente nosotros grabamos en casa, sino que todos los músicos maravillosos, profesionales que participaron del tema, grabaron también cada quien en casa, y después pues en casa también la persona que hizo la mezcla de nuestro disco anterior nos ayudó pues con la mezcla y el máster de esta canción. Y acercándonos a la celebración de la Navidad, ¿qué mensaje deja esta canción para las personas que en estos tiempos se han visto afectadas, entre otras cosas, por la pandemia? Bueno, busca ser un mensaje, por supuesto, de esperanza, ¿no? Pero una esperanza concreta. Nuestra esperanza cristiana tiene nombre y apellido, Jesús de Nazaret. Describimos no una fábula, ¿no? Que nos lleve a la ilusión. No. Lo nuestro es histórico. Jesús nació, se encarnó, Dios hecho hombre, murió y resucitó para salvarnos. Y nos prometió su asistencia, su ayuda en todo momento, especialmente en medio de la tormenta, como es este tiempo que estamos viviendo. Entonces eso es lo que queríamos transmitir a todos, ¿no? La esperanza cristiana, que es una esperanza concreta.
Finalmente, ¿qué nuevos proyectos se vienen para los Ascoy y para aquellos que quisieran saber más de ustedes? ¿Dónde pueden encontrarlos? Bueno, lo más próximo tenemos un concierto, justamente en concierto virtual Navidad Blanca, que va a ser este sábado 19 de diciembre a las 8 de la noche. Hora Perú. Hora Perú, pueden encontrar, para poder adquirir sus entradas, nos tienen que escribir a un WhatsApp que estará apareciendo en pantalla, o también escribirnos a nuestras redes sociales, que como Facebook, Instagram, TikTok, nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Los Ascoy. Y también pueden escuchar nuestra música en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. Y para el futuro, para el 2021, se vienen muchas cosas. Música nueva. Música nueva, tanto con los músicos que nos han acompañado en las últimas producciones, como ya música un poco más íntima, ¿no? Que nosotros mismos ejecutemos, ¿no? Se viene de todo muchas cosas. Este año 2021. Amigos, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente, amigos. Mañana estamos de celebración, es la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Por ello, nos unimos en oración por todos nuestros hermanos mexicanos, por todo el continente americano y también Filipinas, de los cuales ella es patrona. En estos momentos en los que la vida está en cuestión en nuestras tierras, en Argentina, en los Estados Unidos, le pedimos a María Santísima, que vino a evangelizarnos con Jesús en sus entrañas, que renueve en nosotros el compromiso por el Evangelio de la vida. Hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros durante toda esta semana. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta el lunes.